Muchas gracias, Bea, por esta previa desde el móvil, como lo decías, de lo que va a estar pasando desde las 11 de la mañana por esta celebración patria. Y nosotros ingresamos a un tema que a veces puede llevar a que ante un diagnóstico, por ejemplo, de que uno no puede comer más gluten, diga, se acabó, no como más rico, no hay manera, olvídate de esto, olvídate del otro, pero nuestro cocinero que tenemos hoy aquí invitado, que también es profesor, que también es escritor, Daniel Huasco, nos demuestra lo contrario y que también se puede comer y muy rico sin gluten. Muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido. Por favor, gracias por la invitación. ¿Es así? ¿Pasa todavía que ante el diagnóstico está esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Se me cortó todo? Sí, sí, porque es social, cultural, gastronómico. Tenemos una incidencia italiano-española que así nos lo marca, que el gluten nos atraviesa gastronómicamente. Entonces, cuando nos llega un diagnóstico o no podemos consumir gluten, sí, todo aquello que tenemos como impuesto socialmente y cultural de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres, se nos viene un poco abajo. Como volver a reconstruirse, pero bueno, desde mi primer libro, que fue en el 2013 a hoy, hay un abismo bastante grande. Por eso uno lo asocia sobre todo con no puedo comer más nada dulce, nada más dulce. Sí. Y esto demuestra lo contrario en Un mundo dulce sin gluten, que es este libro que tenemos aquí y que hoy vamos a presentar. Sí, sí, es un libro que hice con una compañera que es repostera también, que es Ornella Roca, y es un libro que llevó bastante trabajo, es un trabajo bastante intenso. Los libros, este es mi quinto libro, son producciones que cualquiera que uno lo tome tiene que saber hacer esa preparación, tiene que estar bien explicada. En la cocina sin gluten lo que tenemos es que tiene que ser medidas exactas. Si la receta te dice 200 gramos, son 200 gramos o 200 mililitros. Entonces hay explicaciones ahí de medidas y equivalencias, por ejemplo, si uno tiene balanza, que es lo ideal para estas preparaciones. La repostería en sí es muy estricta. La repostería sin gluten va en esa línea. Exacto. Y ahí repasemos, ¿qué tipo de harinas podemos usar? ¿Harinas de arroz? Vos haces al principio del libro, sí, ¿no? Hay un despliegue de harinas. ¿Y qué otros aditivos hay que agregarles justamente para darles humedad a la masa, para darle eso de esponjosidad tan acostumbrados que estamos, por ejemplo, en bizcochuelos comunes, ¿no? Ahí va. En realidad en estas preparaciones nosotros buscamos sustituir de alguna manera el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en 4 cereales, trigo, avena, cebada y centeno, que nosotros en este caso no lo tenemos. Entonces tenemos que buscar sustitutos que sean sensorialmente agradables y que las masas sean realizables. Ese es como que el primer objetivo. Para eso sí utilizamos harina de arroz, fécula de maíz, fécula de mandioca, harina de psyllium, por ejemplo, que lo que nos hace es dar estabilidad. Las gomas, goma guar, goma sántica, que si lo charlábamos hace 10 años, más o menos, era como hablar en otro idioma. Gastronómicamente, nosotros los cocineros también vamos aprendiendo con el De hecho, ni siquiera se conocían, ¿no? Ibas y lo comprabas. No, hoy las góndolas de oferta de harinas, lo primero, y de procesados, o sea, de insumos que hay disponibles como producto final, ya es enorme, es muchísimo más grande. Quiere decir que, como decían por ahí, hay más diagnósticos y hay más gente que quiere consumir sin gluten, que como preferencia tienen que consumir sin gluten. Entonces, la oferta gastronómica ha aumentado. Hoy es un negocio, obviamente. Pero me gustaría profundizar en eso, porque creo que a veces hay una falsa asociación de no como con gluten para adelgazar, o ese tipo de conceptos que me gustaría que profundizaras un poco. Sí, en realidad eso es más nutricional, más de nutricionistas, pero tengo compañeras, he hecho varios libros con 7 o 8 nutricionistas, que en realidad sí es un falso concepto, porque si vos tenés en una media luna, le pones 200 gramos de manteca y te comes 5 medialunas y muy saludable no es, obviamente. Claro, entonces, ahí, por más que no tenga gluten. Exacto, exacto. O le pones dulce de leche. Por ejemplo, entonces en realidad eso no, pero sí que hay personas que el gluten los hincha un poco más, entonces bueno, eso es más bien médico, hay que llegar a un diagnóstico, como hablábamos anteriormente, fuera de cámara.
hay que tener un diagnóstico para poder llevar una vida sin gluten siendo celíaco. Más allá de la celiaquez, como es tu esposa, que ahora te vamos a preguntar cómo surge esta inquietud tuya como profesional para desarrollar estos productos, hay mucha gente que también, como el gluten está presente y tan procesado en tantos productos, como que el cuerpo se satura de gluten y hay mucha gente que elige, si bien no tiene celiaquía, bueno, consumir algunos otros productos y vemos que es posible. Sí. ¿Cómo surge entonces esta iniciativa de generar, bueno, todas estas recetas, masas de todo tipo hay y tips muy concretos para poder manejarlas, ¿no? Exacto. En realidad lo que se buscan, lo que busco en los libros, en realidad que sea tangible, que realmente lo que yo te cuente en el libro realmente te salga con pequeños secretos que en realidad la cocina son los que son relevantes realmente para que una receta funcione. Sí, en casa no consumimos gluten, mi esposa es celíaca, entonces empezó todo más o menos por ahí, de manera casual. La mayor frustración que tuve a nivel profesional fue cuando hice una masa de pizza sin gluten y se me iba entre los dedos, no entendía en realidad qué era lo que pasaba. Entonces a partir de ahí empecé a elaborar de manera doméstica, pero ya llevándolo para lo profesional. Y bueno, fui pautando, no había mucho en aquella época, estamos hablando hace 12 años atrás, 13 años. No había ni en Uruguay a quién mirar o a quién tener como espejo, ni en Argentina tampoco. Entonces empecé a construir desde la cocina con gluten, migrándola hacia una cocina sin gluten con ensayo y error. Claro. Mucho ensayo y error. De hecho, bueno, tradicionalmente se habla de lo caro que es comer sin gluten y tú haces como un llamado a cocinar, a bajar ese costo aprendiendo a cocinar en casa. Sí. En realidad eso es lo que buscamos hoy, en el mundo en realidad se está buscando una cocina de hogar, una cocina que uno vuelva a cocinar en casa, de aquellas cocinas que uno cocinaba y comíamos 4, 5, 6, y eso hoy es más difícil porque tenemos menos tiempo, porque hay menos tiempo para cocinar, pero en realidad cuando querés comer seguro y sin gluten porque lo necesitas o por opción, tu mejor opción, dentro de tus mejores opciones está cocinar en casa. Esa es una de lo que pretendo con el libro. Vamos con algunas recetas y algunos consejos concretos. El gran desafío de las masas sin gluten es que se quiebran. Se quiebran, no tienen esa ligazón, digamos, que tiene gluten. ¿Qué podemos utilizar? Goma sántica. A mí eso me parece recontra complicado. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo es? No, lleva más huevo, lleva más masa grasa. Sí, tenemos que, en realidad lo primero que tenemos que buscar es que las masas no se nos explayen, que nos queden, por ejemplo, estirables, que eso sí se busca a través de las gomas, goma guar, goma sántica, que son estabilizantes, que son espesantes en realidad por concepción, que son naturales. Y después está la harina de psyllium, o el psyllium, que es de una semilla asiática, que es la cáscara, que eso se muele y en realidad vos la hidratás y te queda como una red similar a lo que sería la red tridimensional de gluten. Entonces, en la combinación de una con otra junto con la mezcla de harinas, logramos ese efecto similar a la red tridimensional del gluten, formando una masa. Bueno, eso que tú estabas diciendo, a mí personalmente, por ejemplo, para entenderlo, me sirvió, me corrigen si me equivoco, pero me sirvió pensar que el gluten es aglutinante. Exacto. Que te forma la masa. Si vos no tenés ese aglutinante, se te... Entonces lo que hay que buscar es un sustituto para que la masa se una de todas formas. Esas vendrían siendo las gomas y todo eso tridimensional que decís. Eso mismo. Ahí va. Eso mismo, tenemos que buscar estrategias y productos. Hace 5 o 6 años en Uruguay teníamos solo las gomas. Claro. Carecíamos de algún otro producto, tuvimos que recurrir a la lecitina, por ejemplo, la lecitina de soja, productos que no estábamos acostumbrados, inulina, que en realidad en la gastronomía es como que bastante raro. Y algo más que tú decías es comer seguro, siguiendo estos consejos, porque también sabemos lo que es la contaminación cruzada y el efecto que puede tener sobre todo los diagnosticados. Totalmente. Lo primero que tenemos que validar, en realidad que lo hacemos en el libro, es, bueno, primero seamos seguros. Las harinas que compremos que realmente sean libres de gluten. Que nosotros estemos asegurados, seguros de eso. A partir de ahí sí, nos metemos en los capítulos, buscamos la receta que más nos guste y ahí elaboramos. Pero lo ideal es buscar un poquitito
lo primero, la seguridad en la cocina. Bueno, ustedes vieron, ¿no? Lo que es esto. Sí. Ya la portada, exacto. la fotografía dentro del libro. Las fotografías. Eso mismo. Sí. Miren Mauricio lo que son Pizzari, las su equipo. fotografías, a ver si podemos pescar alguna más. Primero, que uno no se imaginaría que estas cosas no tienen gluten, sumamente tentadoras, todo explicado paso por paso, sumamente fácil, así que realmente es un gusto porque abre la puerta a... Miren, qué maldad. Sí, buscamos un poquitito a ahí esta hora, también. miren esto. Preparaciones, hay un capítulo de masas pesadas, masas básicas, de masas livianas. Hay todo tipo de alfajores, budines, tortas uruguayas. Miren, estilo chajá. ojitos. Eso es todo para la merienda, sí. La verdad es que buscamos con la hornela que sea bien versátil y bien amplia la oferta, porque lo primero que vas a buscar es el mismo, pero sin gluten. La misma preparación que vos estás habituado. Daniel Entonces, Huasco, muchísimas gracias por tu visita. La recomendación, entonces, un mundo dulce sin gluten, como lo decías, Daniel Huasco con Ornella Roca, a la cual también le mandamos un beso, y un universo que se abre también para aquellos que lo necesitan o, por qué no, aquellos que lo deciden. Así que muchas gracias por esto. Por favor, gracias por la invitación.